Es de suma importancia conectarnos con nosotros mismos, dándonos una perspectiva diferente en la vida y descubrir la poderosa herramienta del amor. Una luz que nos guíe por el camino para saber quiénes somos en realidad. Hola, soy Susan Powell. Sobreviví a un cáncer. Me encantaría compartir contigo mi experiencia de vida. Aquí, en Sendero de Luz. ¿Qué es la alimentación consciente? Primero, saber lo que comes, cómo lo comes, con qué actitud lo comes, la cantidad que comes, en qué compañía comes. Son muchas cosas. No se puede decir simplemente, eres lo que comes. Pues no es así o no es así de sencillo realmente. Sería mejor decir, eres lo que digieres. Hasta sale en verso. ¿Cómo podemos empezar a tomar conciencia de nuestra alimentación para tener una vida saludable? Tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo, porque no hay dos cuerpos iguales. Lo que es bueno para uno es malo para otro. Lo que le sienta bien a uno le sienta fatal a otro. Necesitamos conocernos, conocer nuestro cuerpo. Cómo te levantas, cómo te acuestas. Cuando te levantas, ¿qué es lo que te apetece? Seguro que estás aportando a tu cuerpo lo que necesitas realmente. Vamos a entender el proceso. Se busca el confort digestivo. El confort es poder comer, digerir y evacuar sin tener apenas sensaciones, sin tener sufrimiento, sin tener gases, hinchazón, meteorismos, dolores en el proceso digestivo. Eso es lo que se llama confort digestivo. Si miramos, por ejemplo, los 4 placeres de la vida, incluirán comer y beber, evacuar, ir al baño, dormir y hacer el amor. Cuando a una persona le falta alguno de esos 4 placeres, ¿cómo se pone? ¿O cómo te pones tú, por ejemplo? ¿Tienes mucho hambre y no tienes comida? Mal humor, te pones agresivo, te pones gruñón. Hasta que no tienes tu comida, no hay quien te aguante. Si tienes sed y no tienes para beber, pues lo mismo. Solo tenemos que observar a los niños pequeñitos que cuando tienen hambre o sed, ¿cómo protestan? Cuando te faltan tus horas de sueño, también lo mismo. Mira, los chiquitos se ponen muy irritables. Y cuando a un adulto le falta su dosis de sexo, si tiene ya el hábito de tener la práctica de hacer el amor, ¿cómo se pone cuando ya no tiene la manera de desahogarse? Salvo que sea muy zen, muy en control de sí mismo, pues puede continuar su vida sin la necesidad de cumplir a ese nivel. Entonces, la idea de evacuar como un placer de la vida, pues tampoco hay que ir tan lejos. Imagínate una semana sin ir al baño. Cómo te cambia el carácter, el apetito, el humor. Pero el día que te entran las ganas y te sientas y descargas, ¡qué placer! ¿O no? ¿Es un placer? Hay que decirlo, hay que confesarlo. Porque una vez hayas descargado, ¿qué haces? Aparte de limpiarte, aparte de echar un vistazo para ver qué ha salido de ahí, los más valientes se acercan hasta para poder. Tienes la cadena y sales corriendo. ¿Y qué es lo que haces? Es un placer de la vida. Lo anuncias a toda la familia. ¡Wow! ¡Qué bien he evacuado! ¡Qué bien he ido al baño! ¿Es así o no es así? Una buena comida, una buena ración de hacer el amor, un buen descanso, dormir e ir al baño son grandes placeres de la vida.
Pero es así para todos los seres humanos. Por eso debemos respetar el proceso digestivo. Al igual como en el hacer el amor, igual que el comer y beber, tenemos que siempre saber cuánto es suficiente para no caer en el vicio ni en el abuso. ¿Cuánto es suficiente para estar sano? ¿Cuánto necesitas tú? Porque el abuso de comer o beber o tomar nos va a conducir a un desequilibrio, nos va a quitar ese confort digestivo y así se transforma nuestra vida. Cuando no tienes confort digestivo, tu mente no está en paz, tu sistema nervioso no está en paz, tu cuerpo físico no está en paz. ¿Cómo puedes tener paz en tu espíritu? ¿Cómo puedes meditar? ¿Cómo puedes dormir bien? ¿Cómo puedes descansar? ¿Cómo puedes iluminarte si estás lleno de gases? Si tienes esa hinchazón tan horrible. Mucha gente se preocupa por controlar su peso, por tener un buen tipo, por lucir su cuerpo, pero se van constantemente a dietas durante unos días, unas semanas para conseguir ese objetivo, pero no lo hace para tener una buena sensación en el cuerpo. Por eso es tan necesario hacer esa toma de conciencia, de alimentación consciente. Yo tuve la oportunidad de sentarme durante un par de meses, reunir toda esa información para poder compartir haciendo unos videos y un libro que se llama Alimentación Consciente. Ese libro pues aproveché para escribirlo cuando me rompí la cadera y así ya tuve el tiempo necesario para recopilar años y años de experiencia, que yo misma a través de una experiencia de pasar por un cáncer, que en su día era un cáncer terminal, pues aproveché para informarme, cuidar mi cuerpo, buscar el equilibrio, eliminar mis trastornos, mis enfermedades, aparte de lo que era un cáncer, pues el asma, trastornos digestivos, cosas que llevaba arrastrando durante toda mi niñez, mi adolescencia y mi juventud. Entonces, si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. A raíz de hacer esa transformación a alimentación consciente, se fueron todos los problemas, el asma, el cáncer mismo se fue. Pude empezar a hacer deporte. Tenía un montón de alergias alimentarias, ambientales también, picores en el cuerpo, picores en la piel, todo a raíz de una alimentación muy desequilibrada. Así que toma nota, presta atención a tu cuerpo, conócete, observa cuánto es suficiente para ti para que estés en equilibrio. Haz en tu mente, haz en tu aparato digestivo, haz en tu espíritu. Cuídate. Tenemos que saber elegir los alimentos que vamos a comer, pero también combinarlos correctamente. Puede suponer una buena digestión o una mala digestión. ¿Cómo puedes saber si has hecho una mala digestión? Fácil. No tendrás confort digestivo, te llenas de gas, pero cuando vas al baño, nadie puede entrar después de ti. Necesitas dejar pasar un tiempo. Entonces, en alguna ocasión te habrán dicho, cariño, que estás podrido. Pues sí, efectivamente es así, porque una mala digestión de la carne, el pescado, los huevos, el queso, producirán lo que llamamos una putrefacción intestinal. Literalmente te pudres y por eso cuando vas al baño, vas de cuerpo, evacúas, huele muy mal. De hecho, cuando vamos al baño no debería oler ofensivamente, más que nada a comida, pero no debería ser ofensivo al olfato. También si digerimos mal el carbohidrato, las patatas, la pasta, el pan, el arroz, esos alimentos, cuando están mal digeridos, se ha producido una fermentación.
y una fermentación conlleva a gas. ¿Te pasa a ti que cuando después de comer, a la hora o a las 2 horas, el vientre se hincha? Tienes que aflojar tu cinturón, tu pantalón, tu falda. No puedes respirar, no tienes confort digestivo. Pues hayas cometido errores. ¿Cómo debemos prestar atención a la combinación de nuestros alimentos para evitar esas reacciones? Escribí un libro que se llama Menús Conscientes y el otro Alimentación Consciente. Ambos libros nos van a dar una idea muy clara sobre cómo combinar los alimentos. En Menús Conscientes está todo masticado, todo diseñado para que uno no tenga que pensar demasiado, con los menús ya elaborados para desayuno, comida, meriendas y cenas. Y sobre todo, enseñando algunos trucos muy claves para el control de peso y cómo comer pecando sanamente, con algunos antídotos para nuestros pequeños vicios y caprichitos. Así que podéis tener más información en el libro de Menús Conscientes. Vamos a ir cerrando ya con la idea de la correcta combinación de los alimentos con la combinación de frutas. No se debe mezclar frutas ácidas con frutas muy dulces, porque la fruta muy dulce, por ejemplo, el plátano que se come dulce, plátano bien amarillo, con sus manchitas también, cuando ya ha llegado a su punto de madurez, es como si fuera el pan del alimento. No vamos a mezclar el plátano con limón, ni con kiwi, ni con piña, porque si no vamos a crear una gran revolución de gases en el intestino. Si eres una persona ya propensa a tener gases, revisa la combinación de tus alimentos. Esas flatulencias te están indicando que tu digestión no está siendo nada favorable. Si no estamos combinando correctamente, vamos a tener síntomas. Y esos síntomas están indicando que va a haber una serie de desechos en el cuerpo, un elevado nivel de toxicidad, y nuestros órganos de eliminación van a tener una sobrecarga de trabajo para intentar desintoxicar y eliminar esos desechos. El órgano por excelencia que tenemos que cuidar mucho es el hígado. Hígado sano, cuerpo sano. Hígado sucio, sobrecargado, cuerpo sucio. Un suplemento que es excelente para la regeneración del hígado, para la desintoxicación del hígado y para su máximo funcionamiento va a ser el cardo mariano. Su principio activo es la silimarina. La silimarina es una sustancia que en la naturaleza existe en esa planta, pero se ha extraído y se ha estandarizado para crear un suplemento que puede preguntar en tiendas de productos naturales, sanas, productos, alimentos ecológicos, biológicos, que pueden vender en cápsulas, en comprimidos y en gotas, para favorecer la digestión, sobre todo de las carnes y las grasas, pero también para ayudar a liberar el cuerpo de sus tóxicos. Ese es ya uno de los suplementos que va a acompañarnos cuando queremos pecar sanamente. Así que cuida de tu cuerpo, cuida de sus órganos de eliminación, sus filtros que estén bien limpios para que los desechos puedan salir fuera y no acumularse. Aquí tenemos unas muestras de un desayuno bien consciente para empezar el día. Lo primero, cuando nos despertamos por la mañana, lo ideal es tomar algo líquido. Si vamos a tomar un jugo, sea de frutas, vegetales o un té o simplemente agua,
Es preferible levantarse, tomar el jugo o el líquido, luego retirarse, asearse, ducha, nos arreglamos, nos vestimos y que pasen 30 minutos, si puede ser, sería lo ideal. De hecho, en el Oriente tienen un excelente hábito que es tomar agua tibia por la mañana, que podemos preparar si queremos incluso la noche anterior. Un termo lleno de agua caliente o un té ya preparado, lo dejamos en la mesita de noche, nos despertamos, vamos despertando el cuerpo poco a poco, tomamos ese líquido, incluso estando en la cama, mientras ya vayamos haciendo la idea del día que vamos a tener por delante, y ese medio litro o al menos un cuarto de litro de líquido lo tomamos y es lo que va a poner en marcha nuestro intestino. Una vez ya listos para sentarnos a comer, o a veces toca llevarse el desayuno directamente con uno mismo al trabajo, pues podemos nos sentamos en casa y pondríamos delante todo lo que vayamos a comer a la vez. Así ya tenemos una idea visual del volumen. No es cuestión de agarrar cosas, ahora esto, el otro, te levantas, te vas al frigorífico, seleccionas algo más. Hay desorden en cuanto a cantidad, calidad y la mezcla de alimentos si lo hacemos así. Así que aquí vamos al primer ejemplo de un desayuno totalmente sano. Aquí tendríamos pues, fruta de la estación, que estoy aquí en Guayaquil, descubrí la pitahaya. ¡Ay, qué maravilloso para el intestino y qué maravilloso para poder evacuar! Una buena fruta laxante por la mañana es genial para limpiar el cuerpo. Puede ser una fruta que no sea ácida. Puede ser pues, manzanas, peras, uvas, pitahaya, melón, sandía, cerezas. Frutas que sean de tu zona. Es preferible comer frutas que ya se producen en tu propio país y que sean de la estación correspondiente. Esa fruta la vamos a combinar con un yogur natural, sea de soya, sea de cabra, sea de oveja, de vaca, si no tienes ningún tipo de intolerancia. Y en el otro platito tenemos ahí la famosa granola. Son cereales tostados, principalmente es avena, en copos finos, tostaditos, y se mezcla con frutos secos o fruta desecada. Es preferible la fruta desecada, los frutos rojos, porque ese dulzor mezcla perfectamente con los cereales y con la fruta en esta ocasión que es la pera. La pera, la papaya, la manzana combinan con todo, o sea que no vamos a correr ningún riesgo de mala combinación de alimentos si queremos comer cereales o pan. En este caso, si queremos ser más valientes, más aventureros y más creativos, podemos buscar un bol grande, echamos el cereal, en este caso sería un máximo de 2 cucharadas soperas grandes mezclado con el yogur. La granola ya es dulce en sí, pero si te gusta un poquito más dulce, puedes añadir una buena miel orgánica, cruda, biológica, sirope de arce, un sirope de agave o si quieres stevia. Cortaríamos la fruta y mezclaríamos todo en un mismo bol. Y así ya vamos tomando poco a poco. Si te apetece al final de este desayuno algo para beber, un buen té verde con un poquito de miel al final sería excelente. ¿Quieres un desayuno bien copioso o es un tiempo de invierno, necesitas algo más de calorías? O puedes alternar día de fruta, desayuno más salado. Aquí tenemos un excelente pan integral, si es biológico obviamente mejor, con su masa madre. Un pan integral lo podemos tostar y para los más valientes que les encanta el ajo, muy sano, muy sabroso y muy medicinal, podemos frotar esa tostadita
con el pan tostado, frotar con el ajo para que ese ajo quede bien incrustado y bien repartido. Después, a la catalana, como hacíamos en Barcelona, se toma un tomate bien maduro, se corta y se puede fregar, frotar todo el pan. El pan queda muy jugoso, es delicioso. Y después se añade un buen chorro de aceite de oliva. Aquí tenemos el aguacate y esta sería otra versión. Pan, ajo, aceite, aguacate, medio aguacate o palta en otros países, cortado a la mitad. El aguacate lo podemos cortar en daditos o lo podemos untar como una mantequilla o en láminas, en rebanadas, y lo ponemos encima del pan y el tomate después en lonchitas encima. A ese plato sería como un sándwich, un bocadillo abierto. Es muy sabroso con otro chorrito de aceite si quieres unas hierbitas tipo para ensalada, y se come como un buen plato de bocadillo abierto. 2 o 3 rebanadas sería suficiente en ese desayuno bien rico. Y después, lo ideal, un plato de papaya, si en tu país lo tiene, lo va a digerir todo. La papaya, la pera, la manzana en este caso sería ideal, pero bueno, yo tengo mucha preferencia por la papaya por sus propiedades medicinales y su gran capacidad digestiva gracias a la presencia de la papaína, esa enzima que lo digiere todo. Así que el aceite de oliva, mejor primera presión en frío, ecológico también, aguacate en su punto, tomate siempre rojo, nunca verde, ajo fresco, mejor siempre que ajo cocido, y un buen pan integral y papaya. Excelente, es uno de mis platos favoritos. Además, puede ser un desayuno, una comida, una cena, una merienda o bocadillo. Finalmente, este tercer desayuno, también ideal para los niños y sobre todo las personas que tengan problemas de estreñimiento. Aquí tenemos los copos finos de avena. Ojo, que tienen que ser finitos, porque si son los más gruesos, entonces cuesta más de digerirse y más probable que te den gases. Aquí tenemos una leche vegetal, leche de almendra, pero ojo, que sea sin azúcar. Puede ser leche de soya, leche de arroz, leche de otros cereales como la avena, el kamut, que son excelentes, muy digestas, no provocan ningún tipo de trastorno intestinal. Y vamos a mezclar 2 cucharadas soperas de estos copos finos de avena en una leche, y ojo, porque esa avena sube mucho, se engorda, que no te engañes pensando, ay, 2 cucharadas soperas es tan poquita cantidad. Podemos añadir también semillas de chía o semillas de lino, en el caso de que tengas problemas para la digestión. Hay que combinar algo crudo siempre cuando comemos, con lo cual podemos comer después una manzana o 2 manzanitas, peras o papaya, pero también en este plato, si vamos a comer cereales con la leche de almendra, en ese caso, pues cualquier fruta dulce de la estación, menos el plato no va a combinar muy bien. En este plato yo con preferencia pondría la pitahaya también. Así que ya tenemos 3 exquisitos desayunos muy disponibles para todo el mundo, y muchas más ideas también en el libro de menús conscientes. Disfruten un buen desayuno.